Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Mi nombre es Talía Varela y hoy me da mucho gusto acompañarlos en esta emisión de este podcast, que es un espacio creado para compartir contenido de valor a través de entrevistas virtuales con presidentas y presidentes de comisión del IMCP. Aquí conversamos sobre temas contables, fiscales, financieros y también sobre asuntos sociales que impactan el ejercicio profesional de nuestra comunidad de contadores públicos. Agradecemos que nos acompañen el día de hoy y les invitamos a que se queden hasta el final porque sin duda tendremos información y perspectivas que aportan al desarrollo profesional. Dicho esto, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que estoy muy contenta de tenerlo con nosotros. Él es el contador público certificado y doctor en impuestos, Jesús Hernández Ibarra, presidente de la Comisión Fiscal Regional. Contador, bienvenido a su podcast, Jueves de la Región. Muchas gracias, saludos a todo tu público, espero que sea amplio. Buenos días a todos. Y nada, pues vamos a platicar un poquito acerca del tema de hoy. Va a ser la reforma fiscal que viene para el año 2026, la cual viene cargadita de muchas reformas muy interesantes. Trataré de abarcar en lo general, obviamente aquí la mayor recomendación es que asistan a capacitarse a cualquiera de los cursos que se van a estar impartiendo dentro de nuestro instituto, porque el tema es muy amplio. Ahora sí tenemos reforma fiscal después de 2 años que estuvimos platicando únicamente la ley de ingresos. Pues yo creo que se van a requerir varios cursos. Y sobre todo también algún parche que probablemente salga por ahí, va a necesitar otro curso y otra preparación, claro. La recomendación siempre es estar capacitándonos y como lo mencionas muy bien, Jesús, la reforma fiscal, pues sí, sí viene muy interesante. Creo que ahorita es el tema para todos. Por eso te invitamos a este podcast también, porque sabemos que pues eres experto. Entonces, pues permítame entrar en tema y preguntarte de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, pues, ¿qué podemos esperar en este sentido? La ley de ingresos es la que contempla el presupuesto, como así bien lo mencionas, de lo que se pretende ingresar a las arcas de la Federación para el ejercicio 2026. Obviamente tenemos que atender previamente ciertos indicadores macroeconómicos como es el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio, incluso el precio del petróleo. Algunos datos interesantes antes de entrar a números, precisamente se prevé que tengamos un crecimiento aproximado de un 2%. Aquí cabe aclarar que en el ejercicio que está por cerrar, pues tuvimos un crecimiento entre el 0,5 y el 1,5 en valores reales. Se prevé que la inflación ande rondando entre un 3,5% y un tipo de cambio también se prevé que se mantenga estable entre los 18,90 pesos en promedio. Actualmente, sacando una tasa ponderada, sabemos que el dólar ha estado fluctuando, andará aproximadamente en 19 pesos, sacando, repito, una tasa ponderada, y la tasa de interés estará presupuestada para el año que entra, que es la tasa líder CETES, en un 6%. El precio del barril se fijó en 54,90 pesos, y esto tomando en cuenta que para el presupuesto 2026 nuevamente se pretende obtener una cantidad millonaria. Estamos hablando cerca o una suma cercana a los 10 billones de pesos. Inclusive nada más de ingresos tributarios para el año 2026 se están estimando 5 billones de pesos, de los cuales resaltan obviamente, entre algunos de los que más podemos platicar nosotros, pues de puros impuestos se pretenden recaudar 5,838,541, que representa el 57% del total del presupuesto. La otra diferencia proviene de empréstitos y de otro tipo de ingresos, como pueden ser ingresos por venta de bienes, transferencias o asignaciones de subsidios y ingresos derivados de financiamiento, que es la colocación de deuda pública. Más o menos estaremos llegando a los 10 billones de pesos, cifra récord para el año 2026 que se pretenden ingresar a las arcas de la Federación. Aquí, nuevamente, de los impuestos que llaman la atención y que nuevamente tienen un incremento, pues precisamente está el impuesto sobre la renta, representa el 52% del total de presupuesto de los impuestos a recaudar. Vemos y alcanzamos a observar un incremento en los impuestos
que se conocen como el IEPS, tiene con ciertas reformas también en IVA. Entonces se espera que sí haya un incremento en la recaudación sobre los contribuyentes que ya se tienen, voy a llamarle cautivos, y también tomar en cuenta que se endurecen las facultades de gestión, no tanto las de comprobación, pero sí las de gestión, como las que conocemos, habrá mayor presión por parte de las autoridades fiscales a través de correos electrónicos, a través de cartas de invitación, a través de vigilancia profunda. Y creo que ya muchos de ustedes habrán observado eh, la tendencia del gobierno federal a través del noticiero que se da por las mañanas y de un caso muy sonado que está ahorita en boca de todos, que precisamente es la recuperación de unos impuestos ahí de un grupo muy fuerte eh, que ya Mozo. seguramente ustedes ubican, pero llama mucho la atención que era un asunto que ya se había resuelto a favor del contribuyente y después en una nueva reconsideración de la Suprema Corte revierten el fallo y ahora, pues dicho contribuyente le queda nada más la opción de acudir a los tribunales internacionales. Entonces, prácticamente creo que el mensaje es claro por parte de la federación, habrá mano dura, habrá más presión, habrá el uso de todas las herramientas tecnológicas con las que cuentan las autoridades fiscales para llevar a cabo esta recaudación. Aquí es bien importante que los contadores y sobre todo los contribuyentes estén atentos a las modificaciones que se van a hacer en algunos impuestos, especialmente en el IEPS, y que le van a permitir obtener mejores beneficios si se toma en cuenta toda esta reforma que sí viene interesante. Sí, mira, lo que comentas es bien importante, Jesús, porque este tipo de acciones que tiene la autoridad generan mucha incertidumbre en el contribuyente. Esta parte donde dices, ya habíamos acordado algo y de pronto ya no, pues me genera este estado de incertidumbre y también hay que platicar, yo creo, con nuestros clientes, nuestros contribuyentes, que podemos esperar en 2026 recibir mayores, de mayor manera o de manera masiva, correos, invitaciones por parte de la autoridad. De repente llega un correo y nos asustamos, o el contribuyente se asusta, todo lo que tenga que ver de repente con el SAT. Y aquí hay que invitarlos a decirles, va a ser parte de la estrategia de la autoridad, estar invitando con mayor frecuencia al contribuyente. Ya ahorita recibir un correo del SAT no significa que haya algo mal, simplemente pues va a haber una acción ahí de presencia recurrente por parte de la autoridad en nuestros medios de contacto. Entonces, si no los tienen actualizados por ahí, habrá que actualizarlos, ¿verdad? Y pasando al tema del programa de regularización, Jesús, respecto a este programa en 2026, ¿qué comentarios tienes? Sí, miren, en los artículos transitorios y específicamente en el 25º de esta Ley de Ingresos 2026, se replica el programa de regulación fiscal que teníamos en 2025 y que todavía está vigente ahorita, pero con nuevas reglas para el año 2026. Este programa aplica para personas morales y personas físicas con ingresos menores a 300 millones de pesos, los cuales se pudieron haber obtenido en 2024. Y aquí hacer una aclaración bien importante, se quita la limitante, es decir, la única limitante que yo tengo es que en 2024 mis ingresos hayan sido menores a 300 millones de pesos, pero a diferencia del año actual, que teníamos una limitante de 35 millones en todos los años, para este año se prevé que entonces en 2024 pudieron ser 300 millones, pero en 2023 pude haber tenido 500 millones de ingresos o cantidades similares. Entonces, esa es la primera diferencia que encontramos. Otra de las diferencias es que si tú ya aplicaste el estímulo en 2025 actualmente, ya no calificas para el estímulo del año 2026. Mala noticia. Buena noticia, si no lo has aplicado. Y aquí cabría una pregunta, oye Jesús, fíjate que yo sí lo apliqué, pero resulta que me beneficia más el nuevo estímulo. Bueno, yo a ti diría, mira, todavía no cerramos 2025, presenta una complementaria, paga los recargos que borraste y califica para el año 2026.
pero ojo, siempre toma en cuenta a tu asesor fiscal, que seguramente él analizará tu caso en lo particular y te podrá decir si calificas o no calificas, y por eso la importancia de que sí asistas a capacitación durante lo que resta de este año y los primeros meses del 2026. También este programa o este estímulo de regularización contempla la eliminación de las multas, tanto fiscales como aduaneras y de comercio exterior, los recargos y los gastos de ejecución. Como bien les decía, aplica del 2024 a años anteriores. Algo bien importante es que tenemos que presentar nuestra solicitud de adhesión a más tardar el 31 de octubre del 2026. Recuerda que la autoridad tiene 15 días para emitir el formulario, y una vez que te emiten ese formulario tienes 15 días para hacer el pago correspondiente. También aplica para multas de carácter formal, es decir, las que hayan sido determinadas en conjunto con contribuciones u cuotas compensatorias, pero en este caso al 90%. No aplica, ojo, aquí queda fuera la limitante de que si yo tengo ingresos, y lo que les comentaba, en 2023-22 superiores a los 300 millones de pesos, pues prácticamente no me aplica esa limitante. Entonces, para la aplicación de este estímulo, que lo veo benéfico, es las autoridades pretenden que los contribuyentes, a través de facultades de comprobación, acudan, ya, perdón, a través de facultades de gestión, están revisando. Aquí algo bien importante: si una vez que tú ya estás analizando tus números y ves que calificas, pero te pudieras estar preguntando, oye, pero no estoy ni en facultades de gestión ni en facultades de comprobación, recuerda que lo puedes hacer de manera voluntaria. Entonces, básicamente, a grosso modo, en eso consiste este programa de regularización, que estará vigente a partir del 1 de enero del año 2026. Quiere decir entonces que si ustedes fueron algunos de los despistados que no aprovechó los estímulos de este año, pues bueno, pueden ser acreedores a este nuevo estímulo, a estas modificaciones que van a surtir efecto a partir del 1 de enero. Ahí ya no sé qué es mejor, si estar ahí a lo nuevo, 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 y de repente este tipo de situaciones que nos presenta la autoridad a veces se sienten como una trampa, ¿no? Digo, ay, por eso nos presentaste algo tan maravilloso para que todos lo usáramos, porque tenías todavía algo mejor bajo la manga. Entonces creo que pues por ahí van a salir beneficiados, ya será cada contribuyente, como tú lo comentas en particular, si le conviene, si no le conviene, generar algún tipo de acciones ahorita por el momento. Entonces ver cómo lo podemos aprovechar, a quién sí, a quién no, y pues ahí les cayó esto a los despistados que van a poder utilizarlo el próximo año. Gracias, Jesús. También quisiera preguntarte sobre cuáles son las principales reformas en Código Fiscal de la Federación para 2026. Bueno, yo creo que la gran reforma es precisamente en Código Fiscal de la Federación, a través de la implementación, ahora sí en texto de ley, de lo que conocemos como comprobantes falsos, comprobantes fiscales falsos. También viene un fortalecimiento a las facultades de comprobación del artículo 42, creando una nueva facultad para revisión. Se crean o se adicionan nuevos supuestos de restricciones y cancelaciones de certificado de sello digital. Y él combate nuevamente a prácticas indebidas, pero sobre todo en medios de defensa, con las modificaciones tanto en garantía como en recurso de revocación y las limitaciones al mismo. Entonces creo que aquí el tema más impacto, del cual vamos a estar hablando todo el 2026 y seguramente en años hacia adelante, pues es el de falsos comprobantes. Recordemos que ese artículo que le daba el brazo fuerte a las autoridades fiscales en su momento y que cumple 10 años, pues es el 69B de Código Fiscal de la Federación, que tuvo hasta el año 2019-2020 un gran impacto. Si revisamos las listas de los últimos años, ya vemos que hay un decremento en la cantidad de contribuyentes que son publicados. Y esto se debe a que las personas que andan derivando en estas malas prácticas supieron entender el artículo y dijeron, pues, ¿qué me hace falta? Infraestructura, pues le pongo infraestructura a la empresa; trabajadores, pongo trabajadores; activos, le pongo activos.
Entonces las autoridades fiscales caen en cuenta y dicen, oye, este artículo está dejando de ser efectivo. Entonces nace todo el tema a partir de este 2026, la reglamentación de los falsos comprobantes, por así decirlo, pero recordemos que esto ya venía aparejado de una reforma a la Constitución que se había declarado inconstitucional, que precisamente es el artículo 19 de la Constitución en el apartado de la prisión preventiva oficiosa. Y entonces ya está la reforma constitucionalmente hablando, pero no tenía una aplicación directa, si me permiten el término, porque no existía en Código Fiscal de la Federación lo que deberíamos entender nosotros como falsos comprobantes fiscales. Entonces, el tema es que para Exactamente. 2026 ya Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29A del mismo código, estableció que dentro de los requisitos que contemplan los CFDIs, en la fracción novena que se adiciona, debe ser amparar operaciones existentes, verdaderas y actos jurídicos reales. Fíjense, son tres términos que posiblemente nos van a dar mucho dolor de cabeza de aquí en adelante. Entonces, ahora a partir del 1 de enero del 2026, los CFDIs que se emitan, de acuerdo, deberán contener este requisito adicional de la fracción novena del 29A, que es amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. ¿Qué pasa con aquellos comprobantes que no cumplan con dicho requisito? Pues se van a considerar falsos para efectos de este código. Y esto amarra la definición del artículo 19 de la Constitución y hace la conexión. Ahora sí no puede alegar el contribuyente o su abogado decir, oye, es que yo no sabía que era un falso comprobante, porque ya implementan esta nueva definición en Código Fiscal de la Federación. Entonces, lo grave de esto no es el tema económico. Aquí lo grave es el uso que le pueden dar las autoridades al tema de la prisión preventiva oficiosa. Hasta el día de hoy no hay una sola persona detenida en prisión preventiva oficiosa por un tema fiscal. Sí los hay por otros conceptos como pueden ser defraudación y contrabando, etcétera, pero no por el tráfico de comprobantes. Entonces, se adicionan nuevas facultades precisamente para llevar el control de esto. La gran reforma, insisto, es en Código Fiscal de la Federación, en este artículo 29A y en las facultades de comprobación del artículo 42. Y justamente, pues por eso también te lo quería preguntar, porque pues ahí viene la reforma, ¿no? Viene muy, muy amplio en este sentido. Y lo que comentabas que dejó de ser efectivo el 29 del Código Fiscal, o sea, dejó de ser efectivo en el tema de que este tipo de empresas, pues, se ponen muy creativas y dentro de esta creatividad, pues, se llevan a una base de datos de contribuyentes que son cumplidos y que tienen actividades reales y que tienen estos servicios reales y pues nos tenemos que poner todos en la misma medida a tener esta parte y evitar la parte de los comprobantes falsos, que también quiero decirte que ha causado mucho debate el tema del término de los comprobantes falsos. El puro término ha causado de repente yo debates, veo algunos colegas que dicen es que ese término no existe, no existe un comprobante falso, no, si existe el comprobante, ¿cómo va a ser falso si la autoridad lo está timbrando? Entonces, ya este tipo de cosas conforme se van eh, eh, implementando, pues va quedando esta parte ya sin duda, ¿no? Se va diluyendo esta duda. Creo que todo este revuelo también sucede siempre que hay una modificación interesante, significativa dentro de nuestro código por antecedente, ¿no? Siempre sucede que hay un tema de revuelo cada que haya algún tipo de cambio al respecto. Entonces, todo esto que tú me comentas, pues me hace mucho sentido. Yo creo que a la gente que nos ve también le hace mucho sentido de la razón, el motivo de por qué la autoridad pues está poniendo estas condiciones para los comprobantes fiscales digitales. Entonces, quiero pasar a otro tema que te está, pues, ahí combinado un poco con el tema de los comprobantes falsos,
pero el tema que me hablabas de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias del tema de los falsos comprobantes, ¿cuáles son? Precisamente, como bien mencionas, es el artículo 69 de código, 69B de código, el que queda prácticamente pues en los últimos años en desuso, y obviamente el consentido hoy en día es el 17H y 17H bis, que es la restricción de sellos digitales. Pero dentro de las nuevas facultades que se crean, se agrega en la fracción quinta un inciso G que le va a permitir a la autoridad en un tiempo récord de 24 días llevar a cabo la verificación de las operaciones que amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Esto en términos del artículo 29A en la nueva fracción. ¿Qué hay que rescatar? El artículo 42 en esta fracción quinta, inciso G, va a estar regulado en un 49B bis. Aquí las cosas a rescatar es que recuerden que el 69B tenía dos consecuencias, aquellos que eran los cefos y los cedos, Ujú. pero era un proceso muy largo. Ahora en 24 días máximo, la autoridad llevará a cabo esta revisión express. ¿Qué va a pasar? Se va a presentar sin citatorio en el momento cuando a un contribuyente, la autoridad le va a notificar en ese momento la orden de visita con quien se encuentre. Va a preguntar por el representante legal, por el encargado, y si no hay nadie, con la persona que esté ahí. Esto es gravísimo, con la persona que se encuentre, Sea. se va a desarrollar el inicio de esta nueva visita. ¿Dónde se va a llevar a cabo? En el domicilio del contribuyente, en una sucursal, en una local, en oficinas, en bodegas, en almacenes, en puestos, donde se estén expidiendo dichos CFDIs. Algo bien importante, este tipo de revisiones no determinan un impuesto. Lo que determinan es que el contribuyente, y en este caso el que está siendo revisado, está expidiendo comprobantes fiscales falsos. Entonces, le van a dar un plazo al contribuyente de 5 días para que entregue todas las pruebas que consideren necesarias, pero incluso le dicen, oye, no todas las pruebas te las voy a aceptar, le dan un listado de pruebas. Y luego la autoridad va a tener 15 días para emitir la resolución donde dice si el contribuyente sí acredita la veracidad de dichos comprobantes o si el contribuyente no acredita, y entonces pasa a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación como un contribuyente que expide comprobantes fiscales falsos, que es diferente a la presunción del 69B. Aquí el tema es que, y lo más importante que seguramente van a estar analizando, es que este tipo de revisiones son por comprobante. Puede ser del comprobante 1 al 10 y después te pueden abrir otra revisión del 11 al 20. Y entonces el contribuyente va a estar en constante revisión. Importante entonces aquí que cada quien en lo personal ponga sus barbas a remojar. ¿Por qué razón? Porque aquí hay algo bien interesante, es que hay un nuevo término. Entonces, es un nuevo término en el sentido de que en cuanto le entreguen la orden de visita, se suspende el sello digital. No es cancelación, no es restricción, es suspensión. Entonces, al contribuyente al que le están haciendo ese tipo de revisiones, a partir de ese momento no puede emitir ningún comprobante hasta que se determine su situación fiscal final. Insisto, no es una restricción como las del 17H bis, que presentas una solicitud 24 horas después, la autoridad te tendría que estar permitiendo continuar facturando. Aquí importante, entonces, primera cuestión, si tú eres un contribuyente que vas a estar sujeto a este nuevo tipo de facultades, te van a suspender el certificado de sello digital. No es restricción y no es cancelación. Gravísimo, gravísimo. Ahora, ¿qué pasa con el que recibió el comprobante? Y ahí es donde la cosa se pone complicada. No hay un procedimiento. El que recibió el comprobante 30 días después de que sale su proveedor publicado, a él sí le restringen el sello. Y entonces inicia el procedimiento de aclaración de sellos digitales del 17H bis y le van a dar el plazo de los 40 días para que el que recibió
en este caso el receptor, pues entregue toda la información. Pero si leemos con cuidado, ahí no habla de que entregues pruebas ni nada, dice que presentes declaración complementaria, es todo. Entonces, atentos. Si tú recibiste un comprobante de una persona que va a estar publicada en términos de esta nueva reforma, no hay, no hay un mecanismo alterno. Ya sé que los puristas me van a decir, no, Chuy, el 17H bis sí permite que entregues todo tipo de documentos. Pues miren, ahora sí que habrá que esperar que inicien estos procedimientos y en la práctica veremos qué es lo que está sucediendo en lo interesante. Aquí lo más importante es que se endurecen este tipo de facultades para encarar a los comerciantes de este tipo de comprobantes. Pero lo más peligroso es que en ambos casos, tanto emisor como receptor, puede iniciar una querella la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, ahora sí habrá todos los elementos para una prisión preventiva de carácter oficioso. Ay, Jesús, pues yo creo que coincido contigo en el sentido de cuando sucedan, cuando empiecen este tipo de acciones por parte de la autoridad, veremos realmente qué tanto se puede o no se puede hacer al respecto, porque si bien lo dices, nos está generando un bombardeo de tal manera que cuando la persona se encuentra en esta revisión, pues lo estás desarticulando. No puede ni siquiera continuar con su operación normal porque hay una suspensión de sellos y tiene que ponerse y enfocarse en 5 días a poder comprobar y como lo mencionabas, o sea, en una suspensión tradicional de sellos, por decir así, donde teóricamente en 24 horas se habilitan, que sabemos en la práctica no es así, no es en 24 horas en la práctica. Me imagino también que aquí en la práctica también va a tener sus salvedades, también va a ser un tema que hasta que no lo vivamos, vamos a ver el alcance y la justificación que da la autoridad para las acciones que tome. Están las consecuencias muy delicadas, es algo que sí te quería preguntar porque creo que a todos nos interesa realmente, o sea, el grado, las consecuencias, es un sentido a veces de, sentimos como un abuso a veces de la autoridad porque hay empresas que se están dedicando pues a su giro normal y de repente pues existen otras empresas que tienen otras intenciones y a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Y se vuelve algo como que el contribuyente formal, por decir así, se desanima. ¿O no te da esa impresión de repente que dices que cada vez son más cosas y ves que se desanima el empresario con tanta revisión y a nosotros pues nos salen más canas también como contadores porque dices, todo lo nuevo que sale, no, y sin ahorita hablamos de lo fiscal, pero de lo que salga de repente siempre es, pues el contador es la persona que nos va a ayudar en este sentido. Y no, no queda de otra más que capacitarnos en ese sentido y tomar las acciones que se tengan que tomar con los contribuyentes que se encuentren pues en estos supuestos. Jesús, muchas gracias por esta descarga de adrenalina que tenemos todos en este momento por conocer estas consecuencias. Ya estamos iniciando este día con adrenalina. Y bueno, para terminar con esta sección de este día, quisiera preguntarte adicional, ¿qué otras reformas de valor consideras que necesitamos saber dentro del Código Fiscal para 2026, aparte de las que ya nos platicas? Bueno, viene una parte bien importante que ahora las autoridades desde el momento que llegan pueden hacer fotografía, audios y videos. Y esto se va a sentar en la misma acta que se esté llevando la revisión. Aquí lo importante es que también el contribuyente puede hacerlo. Entonces, si llega la autoridad grabando, yo la recomiendo también pon a toda tu gente a que grabe, porque pues va De para los todos dos los lados. ángulos también. Otra de las modificaciones, pues es el tema bien delicado del recurso de revocación, que ya no se puede interponer como lo hacíamos antes, justificando que desconocíamos el acto que estamos combatiendo. Entonces, y la otra, pues es precisamente el tema de la garantía del interés fiscal. Anteriormente nos íbamos a recurso de revocación los abogados y no garantizábamos, nos llevábamos todo el recurso sin garantía y era hasta el juicio de nulidad en el que se ofrecían las garantías. A partir del 2026, pues entras a recurso de revocación y tienes que ofrecer una garantía. El tema es que hay un apartado que yo considero que es muy delicado y que tenemos que prestarle atención, que es cómo tenemos que ofrecer la garantía. Y dice que la primera opción que tenemos que hacer es un billete de depósito emitido
por el Banco del Bienestar. Pero aquí la parte más importante es que tenemos que siempre, siempre entregarlo de acuerdo a nuestro flujo de efectivo que nosotros pretendemos tener. Es decir, no puedo decir, pues nada más garantizo con 50,000 pesos y lo demás con una maquinaria. No, ahora con esta reforma es con todo el capital de trabajo que tú tienes al momento. Entonces es delicadísimo este tema de las formas de la garantía, las reformas ah, al recurso de revocación. Insisto a tu público, acudan a capacitarse. Sí hay reforma fiscal 2026 y presten muchísima atención. Yo soy de la idea que no es que haya un fisco bueno o un fisco malo. Cada contribuyente será acreedor a las consecuencias de la forma en que operan sus operaciones. Entonces, si tú eres un contribuyente ordenado que presenta en tiempo y forma tus declaraciones, pues yo sí te diría, respáldalo con un correcto manual de cumplimiento, compliance fiscal. Pero también entendamos que hay contribuyentes que son afines a arreglar las cosas el fin de año, como ya estamos en noviembre y diciembre, y no de las mejores formas. Entonces, es importante entender que no es que el fisco sea bueno o que sea malo, pues ahora sí que estamos en una autodeterminación de impuestos de acuerdo a código. El contribuyente es el que se determina a sí mismo sus impuestos y entonces él es acreedor a las consecuencias del manejo de sus operaciones. Claro está que si estás capacitado y tienes herramientas, pues puedes brindarle un mejor atención a dichos contribuyentes. La Comisión Fiscal Regional Centro Occidente los invita a todos ustedes a sumarse a todos los 14 colegios que suman esta comisión y que asistan a capacitarse en los diferentes temas, pero sobre todo en reformas fiscales 2026. Sobre todo porque, como lo comentas, pues no hay de otra. Cumplimiento y capacitación van a ser la clave del éxito para 2026, sin dudas. Quiero darte las gracias, Jesús, por habernos acompañado el día de hoy. Con esto terminaríamos el podcast de esta semana. Gracias por acompañarnos en esta misión de la RCO, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Los invitamos a seguir pendientes de nuestras próximas entrevistas y contenidos. Y pues Jesús, te seguiremos viendo muy, muy activo, me imagino, en 2026 con todo esto que se viene. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.